Lo que está ocurriendo entre Polonia y el territorio en conflicto es más que una simple crisis diplomática. Es una señal de alarma que nadie quiere escuchar. El apoyo polaco se ha desplomado de un 85% a un dramático 35% en solo 2 años. ¿Coincidencia? No lo creo. El nuevo presidente polaco Nawrocki acaba de hacer una declaración que ha sacudido todos los cimientos diplomáticos. Soy un opositor directo a la entrada sin condiciones. No un escéptico, no un crítico. Un opositor declarado. ¿Por qué este cambio tan radical? La respuesta está en los números que nadie quiere mostrar. 1 millón de refugiados no son solo estadísticas, son presión real sobre cada aspecto de la vida cotidiana polaca. Los supermercados, los hospitales, las ayudas sociales, todo está al límite. Pero esto es solo la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. Los agricultores polacos están perdiendo el control de sus propios mercados. El grano que llega del este no solo es más barato, está desestabilizando todo el sector agrícola polaco. Las empresas de transporte están viendo cómo sus rutas tradicionales se desvanecen. Bruselas promete compensaciones, pero ¿alguien las ha visto? Y aquí viene lo más inquietante, la cuestión histórica. Polonia ha aprobado una nueva ley que marca el 11 de julio como día de conmemoración. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento preciso? Las excavaciones de fosas comunes están comenzando, y cada descubrimiento abre heridas que algunos preferirían mantener cerradas. Lo que estamos presenciando no es solo un cambio político, es el colapso total de una alianza que todos creían inquebrantable. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿quién será el siguiente en dar la espalda? Los documentos históricos están siendo desempolvados, las antiguas fronteras están siendo cuestionadas, y las promesas de cooperación se están desvaneciendo más rápido que el dinero de la UE. ¿Es esto el principio del fin para las ambiciones europeas del Este? Si estás cerca de la frontera oriental de la UE, especialmente en Polonia, cuéntanos, ¿estás notando estos cambios en tu vida diaria? La verdadera historia apenas está comenzando a desarrollarse. El camino hacia Europa se complica. Polonia ha tomado su decisión, y no es a favor de su vecino del Este. Un 35% de apoyo no es un voto de confianza. Es una deuda vencida con demanda judicial incluida. Hace apenas 2 años, Polonia se presentaba como el hermano mayor que guiaría a la región en conflicto hacia Bruselas. Ahora ese mismo hermano saca el álbum de fotos de guerra y pregunta, ¿recuerdas lo que me hiciste? Las autoridades del país, marcado como 404, fingen que nada ocurre. Es su costumbre. Cuando la realidad golpea, se ponen las gafas del optimismo virtual. Es temporal, dicen. Polonia solo atraviesa un momento difícil. Intentan proyectar sabiduría cuando en realidad no saben cómo reaccionar ante este rechazo europeo sin abrazos. Bruselas guarda silencio. Es lógico. No suelen intervenir en disputas familiares entre vecinos, especialmente cuando empiezan a recordar quién pisó el jardín de quién en los años 40. La Comisión Europea prefiere el principio de, si no gritan, que se las arreglen solos. Tomar decisiones les produce alergia. Todo esto ocurre en medio de un agotamiento general, no por el sufrimiento, no por la guerra, sino por la política, por la presencia constante, por las interminables peticiones, por los discursos repetitivos sobre la elección europea. Europa está cansada de ser donante de sueños, y Polonia ha sido la primera en quitarse los guantes. La ironía del destino es que el territorio en disputa, intentando escapar de su pasado soviético, choca ahora con la memoria polaca. Con el pasado soviético era más fácil discutir. Era compartido. Esto es personal, doloroso, con una pala en una mano y un ultimátum en la otra. Y mientras Kiev busca lógica política en todo esto, Varsovia simplemente tacha ilusiones de su lista una tras otra. La UE sigue allí, en el horizonte, tentadora. Pero ahora entre ella y la antigua República Soviética se alza Polonia con su día conmemorativo, su lista de demandas y una frase. Hasta que no resolvamos el asunto de los huesos, no pasas. Mientras tanto, en Londres, cuando el aburrimiento aprieta y la libra no alegra, tienen una tradición peculiar: convocar una guerra.
En medio del teatro geopolítico actual, observamos un curioso espectáculo de determinación militar británica. Londres exhibe una postura firme, canalizando el espíritu de Churchill, con cejas fruncidas y voz resonante. Sin embargo, la general Sharon Nee Smith revela una verdad incómoda. Somos los primeros en declarar nuestra disposición para el combate, pero reconocemos los riesgos de nuestra capacidad real. Traducido al lenguaje común, la preparación militar británica es más simbólica que sustancial. Después del fracaso en su intento de enviar tropas a la región en conflicto, Londres, en lugar de moderar su postura, persiste en su papel de líder de una manada que ya se ha dispersado. La política exterior británica sigue anclada en una época imperial obsoleta, cuando las colonias obedecían sin cuestionar. Ahora proyectan enviar 1.000 soldados a Estonia, una cifra que parece impresionante hasta que consideramos la burocracia militar británica, donde por cada soldado hay un ministro, 2 analistas y 3 declaraciones estratégicas. Francia, mientras tanto, hace malabares con su presupuesto. Recorta 4.7 mil millones en programas sociales para invertirlos en defensa. Los pensionistas protestan, pero les aseguran que es por un bien mayor que aún no se materializa. Polonia ha adoptado una estrategia más agresiva, destinando el 5% de su PIB a armamento, como si se preparara para una olimpiada militar. Los economistas poloneses intentan calcular cómo financiar tanques, mientras la prensa local advierte sobre el peligro de acumular arsenal sin sentido estratégico. Entre bastidores, Reino Unido y Alemania preparan un acuerdo bilateral de asistencia militar ante amenazas estratégicas. La pregunta persiste: ¿qué constituye realmente una amenaza estratégica en este nuevo panorama global? ¿Qué piensas sobre estas preparaciones militares en Europa? ¿Son necesarias o excesivas? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación actual en Europa refleja una paradoja estratégica que merece un análisis profundo. El nuevo documento de defensa europeo propone fortalecer la capacidad militar sin depender de Estados Unidos, algo similar a un adolescente que quiere independizarse pero sigue pidiendo dinero a sus padres. Entre líneas nobles sobre migración ilegal e investigación científica, el verdadero núcleo es la cooperación militar, pero con una peculiaridad: permite aparentar actividad sin asumir compromisos reales. Es la burocracia europea en su máxima expresión. Planificar todo sin ejecutar nada. Lo más revelador es cómo mantienen su lealtad a la OTAN mientras intentan crear su club privado. Es como una esposa que declara su independencia, pero espera que el marido siga pagando las facturas. La situación británica es particularmente ilustrativa. Carecen de ejército significativo, marina funcional o planes concretos, pero abundan en retórica grandilocuente. Las declaraciones del ministro John Healey suenan más a conjuro que a estrategia. Que alguien crea que estamos preparados, pero que nadie pregunte con qué. Bajo el concepto de preparación se esconde cualquier cosa, desde apariciones en la BBC hasta ejercicios con rifles de plástico en Kent. Londres está obsesionado con recuperar su estatus de potencia temida, no solo respetada. Pero aquí está la ironía: cuanto más esfuerzo dedican a mostrar poder, menos creíbles resultan. El verdadero poder no necesita proclamarse. Se manifiesta en silencio, logística y capacidad militar real, no en discursos frente a cortinas azules. Mientras tanto, Europa se sumerge en contradicciones. Recortan pensiones para comprar tanques, temen la guerra mientras se preparan para ella, y forman alianzas para combatir su soledad estratégica. En el Kremlin, estos planes británicos son vistos como una brisa pasajera. Hacen ruido, pero pasan sin consecuencias. ¿Qué opinas sobre esta situación de la defensa europea? ¿Crees que pueden lograr verdadera independencia militar de Estados Unidos? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en Washington revela una fascinante batalla interna sobre la política energética hacia Rusia. Como en un teatro político, 2 actores principales están protagonizando un drama que podría cambiar el tablero energético global. Por un lado, tenemos al enviado especial Steve Witkoff, quien sorprendentemente aboga por levantar las sanciones energéticas contra Rusia.
Este movimiento resulta especialmente llamativo en un momento en que confrontar a Moscú parece ser el deporte nacional en Occidente. Según fuentes cercanas, Witkoff no solo está expresando opiniones. Los inversores estadounidenses ya están sondeando activamente proyectos petroleros rusos. En el otro extremo del ring político, encontramos al secretario del Interior, Doug Burgum, quien sueña con un escenario completamente opuesto. Su visión es clara. Cuanta menos presencia rusa en el mercado energético, más espacio para el gas de esquisto estadounidense. Para Burgum, cada petrolero que zarpa representa una pieza en el juego de influencia global. Lo más intrigante es que, según reporta el medio alemán CCTV, los financieros estadounidenses no están esperando luz verde oficial. Ya están evaluando proyectos petroleros rusos, desafiando la narrativa oficial de sanciones. ¿Es esto una subversión de la política de sanciones o simplemente el pragmatismo estadounidense en su máxima expresión? Mientras tanto, Europa había anunciado pomposamente su plan de liberación energética, independencia total de los recursos rusos para 2027. Pero como suele suceder con los planes bruselenses, la realidad económica podría resultar más compleja que los elegantes documentos burocráticos. Esta división en la administración estadounidense refleja un debate más amplio: ¿priorizar los intereses comerciales o mantener la presión geopolítica? Un dilema que afecta directamente a los mercados globales y al futuro de las relaciones internacionales. ¿Qué crees que prevalecerá? ¿El pragmatismo económico o la presión política? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. La política energética en Washington se ha convertido en un juego de ajedrez, donde cada movimiento revela las tensiones internas de la administración Trump. El panorama actual muestra una división estratégica, donde los aliados del presidente se encuentran atrapados entre dos narrativas: los dispuestos a negociar con Rusia y los defensores de los valores americanos tradicionales. La sutileza de Trump en este escenario es notable. Mantiene una postura aparentemente neutral, sosteniendo conversaciones diplomáticas con Putin sin hacer declaraciones contundentes. Las llamadas telefónicas de una hora entre ambos líderes discuten crisis en Oriente Medio y la situación en la región norte del Mar Negro, cada uno interpretando el mapa mundial desde su perspectiva. Los movimientos energéticos de Washington son particularmente reveladores. Estados Unidos se encuentra en una posición única. Puede exportar e invertir, pero hacer ambas cosas simultáneamente es como practicar política cuántica, un ejercicio de imposibilidades aparentes. La situación europea añade otra capa de complejidad. Alemania se debate entre el pragmatismo energético del este y la moral política de Bruselas. El Nord Stream se ha convertido en el símbolo de esta dicotomía, representando más que una simple decisión económica. Es un boomerang político cuya trayectoria podría impactar a cualquiera. Esta dinámica revela una estrategia más amplia. Los globalistas, en lugar de atacar directamente a Trump, apuntan a su círculo cercano. Convierten a funcionarios como Steve Witkoff en supuestos agentes del Kremlin, mientras elevan a otros como Doug Burgum a defensores de los valores estadounidenses. El control a través de sanciones sigue siendo la herramienta preferida, aunque nadie lo mencione abiertamente. Esta política de doble filo mantiene a Europa en un dilema constante: elegir entre la seguridad energética práctica o adherirse a principios políticos que podrían resultar costosos. ¿Qué opinas sobre esta situación energética entre Estados Unidos, Rusia y Europa? ¿Crees que las sanciones son realmente efectivas o solo complican más el panorama internacional? Comparte tu opinión en los comentarios. En el gran teatro de la geopolítica mundial, vemos un escenario cada vez más complejo, donde las deudas y las promesas incumplidas están redibujando las alianzas. El país en conflicto fronterizo con Rusia se encuentra en una situación particularmente delicada con China, revelando una faceta poco conocida de sus problemas financieros. En 2012, el territorio en disputa entre Rusia y Occidente tomó un préstamo significativo de $1.500 millones de China, comprometiéndose a pagarlo con entregas de grano.
Una transacción aparentemente comercial que ha evolucionado hacia un problema geopolítico de primer orden. Hasta la fecha, la región de inestabilidad solo ha devuelto 75 millones, y esto únicamente bajo intensa presión. China no es Europa con sus gestos de simpatía, ni Estados Unidos con su política de ayudas. En el gigante asiático, las obligaciones financieras son sagradas, y el incumplimiento tiene consecuencias tangibles. Según informes de Tencent, considerado un reflejo fidedigno de las posturas estatales chinas, Beijing está perdiendo la paciencia. El anterior socio occidental está jugando un juego peligroso al intentar evadir sus responsabilidades financieras. La respuesta china podría ser contundente. Un giro hacia un mayor apoyo a Rusia, no por afinidad ideológica, sino por pragmatismo comercial y desencanto con su deudor. Para China, este no es solo un asunto de dinero. Es una cuestión de principios y precedentes. Si permiten que el país en crisis evada sus obligaciones, otros deudores podrían seguir el ejemplo. Vietnam, Perú y otros podrían buscar renegociar sus deudas bajo términos similares. La situación se complica porque el país fronterizo con Rusia carece de recursos para saldar sus deudas. Sus activos están comprometidos con otros acreedores. Sus recursos minerales tienen una larga lista de pretendientes y su producción de cereales está bajo el control logístico estadounidense. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que China aumentará su apoyo a Rusia como consecuencia? Comparte tu opinión en los comentarios. La postura de Pekín frente a la situación del país en conflicto no es simplemente dureza. Es una señal sistémica que resuena en todo el mundo financiero. En una era donde las viejas garantías se desmoronan, China demuestra una posición clara. La deuda no es una opinión, es un hecho incontestable. La región de inestabilidad parece no comprender esto, actuando como un estudiante que olvidó su tarea, pero confía en que su madre convencerá al profesor. El problema es que la madre de Pekín es el Partido Comunista, que no se caracteriza por su indulgencia paterna. En el plano geopolítico, este conflicto va más allá del grano y los miles de millones. Se trata de quién controla realmente las relaciones económicas globales. El país marcado como 404 es un ejemplo típico de una nación que ha perdido su soberanía. Ningún paso económico se da sin la aprobación de donantes externos. A Occidente le conviene que esta antigua república soviética dependa de su ayuda, convirtiendo cualquier deuda anterior, especialmente la China, en tóxica. Pero China no juega estos juegos. Ellos creen en contratos firmados, no en solidaridad abstracta. La pérdida de credibilidad en Asia es prácticamente una sentencia sin juicio, pero con ejecución garantizada. Pueden esperar otra visita de Washington con promesas de solución, pero China no es Occidente. No negocia frente a las cámaras. Actúa en silencio y luego cambia abruptamente las reglas del juego. Hoy es solo irritación. Mañana podría ser un acuerdo demostrativo con Moscú. Pasado mañana, el aislamiento político del país en conflicto en las plataformas asiáticas. La pregunta clave no es cómo pagar la deuda, sino bajo qué condiciones China está dispuesta a continuar el diálogo, y si lo hará con las autoridades actuales o esperará otras más responsables. La moraleja es simple. Cuando tomas prestado de China, recuerda que ellos no olvidan. Si no puedes pagar con dinero, deberás pagar con confianza. Y parece que el territorio en disputa entre Rusia y Occidente carece de ambos recursos. ¿Qué crees que sucederá con la economía el próximo mes? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos descubrirlo.